Bueno, chicos, seguimos con la segunda parte y vamos a ver qué es el condicional. El condicional es una estructura de programación que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones, ¿sí? Muchas veces las vamos a llamar estructuras de decisión, alternativas o estructuras selectivas, ¿sí? Acá nosotros vamos a establecer una pregunta, una condición, se evalúa una condición. En función de si esa condición es verdadera o falsa, vamos a realizar una acción u otra diferente, ¿sí? Es decir, hago una pregunta. Si esa pregunta es verdadera, entonces voy por un camino. Si esa pregunta es falsa, voy por otra. Si lo tuviéramos que hacer a modo de diagrama, veríamos un elemento como este, ¿no? Que parece como un rombo. Ahí adentro vamos a poner la condición. Entonces, nosotros establecemos una condición. Esa condición puede ser verdadera o esa condición puede ser falsa. Es decir, tenemos dos caminos posibles a seguir. No hacemos las dos cosas a la vez, hacemos una. ¿En función de qué? En función de que esta condición sea verdadera o sea falsa. Se cumpla o no se cumpla. Si esa condición es verdadera, entonces voy a llevar adelante un conjunto de acciones determinadas, ¿sí? Si esa condición, en cambio, es falsa, entonces vamos a realizar otras acciones diferentes. Esto es como una bifurcación, ¿no es cierto? Yo es como que me enfrento en un camino, voy por un camino y de repente llega un punto donde tengo que elegir por qué ruta ir. O voy por un lado o voy por el otro. Pero para tomar esa decisión me hago una pregunta. Si la respuesta a la pregunta es positiva, es verdadera, entonces vamos por un caminito, ¿sí? Por un caminito de verdadero. Si en cambio la respuesta a esa pregunta que nosotros nos hicimos acá es negativa, es falsa, entonces seguimos otro camino diferente, ¿sí? No hacemos las dos cosas, hacemos una de estas dos acciones según cómo resulte esta condición. Vamos ahora a pensar, ¿esto de los condicionales estará también dentro de nuestra vida cotidiana? ¿Se acuerdan que cuando habíamos empezado a ver algoritmos decíamos, bueno, sí, los algoritmos parece que es algo que encontramos simplemente en computación o informática, pero no, resulta que los algoritmos los usamos en la vida cotidiana. ¿Pasará lo mismo con los condicionales? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos 4 ejemplos. Cruzar la calle, llevar paraguas, hervir agua para un té o votar en las elecciones. Vamos a analizar ¿sí? por qué cada uno de estos ejemplos que tenemos acá son condicionales. Fíjense que esto, así digamos a simple vista, no tiene nada que ver con hacer un programita en Processing, ¿no? Estamos hablando de condicionales que en nuestra vida diaria nosotros utilizamos. Vamos a ver cómo funcionan. Bien, estamos acá entonces viendo el caso de una persona que cruza la calle. Cuando cruzamos la calle en nuestra vida cotidiana, nosotros ¿qué hacemos? Si estamos en una esquina, en una avenida, tenemos un elemento particular que nos va a permitir cruzar. Entonces decimos, si el semáforo está en rojo, entonces cruzo la calle. Si no, espero. Nosotros no cruzamos en cualquier momento, entonces esta es nuestra condición, que el semáforo esté en rojo. Si nosotros estableciéramos esto en formato de diagrama, entonces, si esto lo hacemos en formato de diagrama, ¿cómo nos quedaría? Vamos a tener una pregunta, ¿sí? ¿El semáforo está en rojo? Nos preguntamos. La respuesta a esto puede ser dos posibilidades, que sí está en rojo o que no. Bien, entonces puede ser verdadero o puede ser falso. Si la respuesta a esta pregunta es verdadera, ¿qué vamos a hacer? Cruzamos la calle. Si en cambio la respuesta a esta pregunta es falsa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar. Esto que tenemos acá es la condición, que el semáforo esté en rojo. En función de la respuesta que damos a esta pregunta, hacemos una acción, en este caso cruzar la calle, o realizamos otra distinta, que es esperar. Veamos el próximo ejemplo. En este caso vamos a ver cuándo llevamos paraguas. ¿Qué decimos nosotros? A ver, miramos por la ventana y decimos, si llueve, entonces llevo el paraguas. Si no, no llevo el paraguas, ¿no es cierto? Es decir, la condición es que llueva.
Al llover, entonces me llevo el paraguas, pero si no, no lo llevo. Veamos esto en el formato de diagrama. Tenemos nuestra condición. ¿Está lloviendo?, nos preguntamos. ¿Qué posibilidades tenemos de respuesta a esta pregunta? Que sí está lloviendo o que no, no está lloviendo, ¿no? ¿Verdadero o falso? Si está lloviendo, ¿qué hago? Llevo el paraguas. Y si no está lloviendo, ¿qué hago? No lo llevo. ¿Sí? Nuevamente, esto es algo de la vida cotidiana, donde hay una condición que esté lloviendo. Si se cumple, llevo el paraguas. Y si no, no lo hago. Veamos el siguiente ejemplo. Bien, ¿cómo preparamos un té? ¿Se acuerdan que hasta creo que habíamos visto o en algunos casos aparecieron algoritmos para preparar un té? ¿Qué es lo que vamos a establecer acá como condición? Si el agua hierve, entonces saco la pava del fuego, apago la hornalla y preparo el té. Y si no, ¿qué es lo que hacemos? Dejo la pava en el fuego hasta esperar que hierva. Nuevamente tenemos la condición que es que el agua hierva. Entonces, ¿está hirviendo el agua?, nos vamos a preguntar. Esa es nuestra condición. Si esto pasa, vamos por el camino de verdadero, pero también podría ser que esto fuese negativo, es decir, falso, no se cumple. Si es verdadero, saco la pava del fuego, apago la hornalla y preparo el té. Un camino. Ahora, si esta pregunta fuese falsa, ¿qué hago? La dejo en el fuego. ¿Sí? Nuevamente una situación cotidiana donde vemos que hay una condición establecida para realizar una acción u otra. ¿Sí? El último ejemplo. Nosotros acá en nuestro país podemos votar. Hay una condición para votar, que es que tengamos 16 años o más, ¿no es cierto? Entonces decimos, si tengo 16 años o más, puedo votar. Si no, no puedo votar. En formato de diagramación, ¿qué decimos? ¿Tengo 16 años o más? Esto puede ser verdadero o puede ser falso. Si es verdadero, ¿qué pasaría? Y entonces voy a poder votar. Cumplo con la condición, tengo 16 años. Si en cambio es falso, ¿qué va a pasar? No, no puedo votar. Si tengo 15 años, me van a decir, tengo que esperar un año más. ¿Se entiende por qué? Porque no cumplo esta condición que está acá, que es tener 16 años o más. Bien, esta imagen se las traigo porque me parece que resume esta idea. Seguramente lo vieron en la tele este capítulo, ¿no? Estamos viendo a Homero. Homero tiene un dilema, tiene que tomar una decisión y ¿qué aparece? Aparece el Homero malo y el Homero bueno. Acá Homero toma una decisión, ¿no? O sea, tiene dos posibilidades. O va por el camino del Homero bueno o va por el camino del Homero malo. Acá hay un condicional. Hay una condición que se tiene que cumplir y tenemos dos caminitos que tenemos que seguir, ¿sí? Nuestra condición es lo que va a establecer Homero y le va a poder hacer caso por el lado verdadero al Homero bueno. Y si no, por el caso de falso, al Homero malo. ¿Sí? Cuando pensamos en un condicional, esta imagen la resume. Tenemos dos caminos posibles, verdadero o falso, en función de una condición. Pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. Hacemos una de ellas. ¿Sí? Bueno, entonces ahora seguimos con estos condicionales, pero vamos a ver cómo lo escribimos en Processing y cómo los usamos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a nosotros escribir el condicional? Vamos a tener lo que sería en pseudocódigo y lo que va a ser exactamente la sintaxis de Processing. Acá vamos a ver un condicional simple. ¿Por qué? Porque vamos a definir una parte nada más. Es decir, vamos a decirle al programita qué es lo que hacemos en el caso de que la condición se cumpla. Pero no vamos a especificar nada para el caso de falso, ¿sí? En pseudocódigo lo escribiríamos como vemos acá. Empezamos con la palabra si, que significa el condicional. Luego, la condición que queremos evaluar, pero esa condición, ojo, que va entre paréntesis, ¿sí? No va solita, va entre paréntesis. Luego la palabra entonces. A continuación, escribimos qué es lo que vamos a hacer en el caso de que la condición se cumpla, sea verdadera. Y finalizamos con las palabras fin sí. Estamos diciendo hasta acá llega el condicional, ¿sí? Tenemos que hacer lo que está aquí adentro si es que esta condición se cumple. Luego vemos acá, de este lado, la sintaxis
pero ahora sí en processing, ya no en pseudocódigo. ¿Cómo la escribimos? Bien, la palabra sí ahora se va a transformar en if. Es lo mismo, pero en inglés. If. La condición sigue igual. Fíjense que está entre paréntesis. ¿Sí? Ahora, lo nuevo que aquí aparece en comparación con lo que sería el pseudocódigo es que en vez de tener la palabra entonces tenemos ahora una llave. Fíjense. Así como nosotros utilizamos para las funciones setup y draw, bueno, ahora también vamos a utilizar las llaves en el condicional. Entonces, palabrita if, la condición y luego abrimos la llave. Definimos las sentencias, es decir, los pasos que vamos a hacer en el caso de verdadero, que es lo mismo que hacemos acá, y esas sentencias terminan en ¿qué? En punto y coma, no olvidarlo. Una vez que terminamos de escribir todo, nuevamente aparece la llave que cierra. ¿Sí? Entonces, la sintaxis es esta. If, abro paréntesis, escribo la condición, cierro paréntesis, abro llave. En las líneas de abajo indico qué es lo que tengo que hacer si la condición se cumple. Cada línea termina en punto y coma. Para cerrar ese condicional, tenemos que utilizar nuevamente una llave. Bien, acá estaríamos viendo el caso de que de un condicional doble, es decir, que vamos a estar definiendo qué es lo que hacemos en el caso de verdadero y qué es lo que hacemos en el caso de falso. Fíjense, si condición, entonces acciones a realizar por verdadero. Pero luego aparece un si no, es decir, si esta condición no se cumple, entonces hacemos otras cosas diferentes. Llevamos adelante las acciones por falso. Y luego, nuevamente, tenemos el fin sí. ¿Cómo sería esto? Que está en pseudocódigo pasado a la sintaxis en processing, nuevamente este sí se transforma en ¿qué? Se transforma en if. Como antes, tenemos la condición encerrada entre paréntesis. Abrimos llave. Sentencias por verdadero que terminan en ¿qué? En punto y coma. Cierro llave. Fíjense que tenemos abro llave, cierro llave. Y este si no, ahora se transforma en ¿qué? En esta palabrita else. Esto sería si no, pero en inglés. Luego de else, otra vez abrimos llaves. Abajo todas las sentencias que nosotros tenemos que hacer en el caso de que esa condición no se cumpla, siempre con punto y coma al final. Y nuevamente cerramos con llave. Fíjense que todas las llaves tienen que tener su cierre. Abro, if y cierro. Abro el else y lo cierro. Nosotros por ahora nos vamos a quedar con el condicional simple, ¿sí? Así que no se vuelvan locos ahora con este tema de el else. Nos vamos a quedar con la primera parte, donde vamos a establecer el caso únicamente para el verdadero. Ya más adelante veremos de aplicar el doble. ¿Qué es lo que vamos a necesitar nosotros tener en cuenta para realizar estas comparaciones? Vamos a utilizar operadores porque vamos a trabajar en muchos casos con números. También podríamos utilizar palabras, ¿no? Pero vamos a tener que comparar dos elementos. Entonces, ¿cómo los comparamos? Con operadores diciendo, bueno, es distinto, es igual, es mayor. ¿Cómo indicamos esas cosas dentro de processing? Para eso tenemos esta lista que nos va a ayudar. Entonces, si yo quiero preguntar si dos elementos son distintos, voy a utilizar estos signos que están acá. Tenemos que ponerlo tal cual lo vemos acá. Signo de admiración seguido del igual. Esto significa ¿qué? Significa distinto. Distinto a el otro elemento que pongamos del otro lado del operador. Un ejemplo sería, pensando que A y B son variables, ¿sí? Estos elementos son variables, ¿qué decimos? A distinto de B, ¿sí? Estamos pidiendo que A sea un número diferente a B, por ejemplo. Si quisiera indicar menor, entonces tenemos que utilizar el signo de menor. ¿Cómo sería el ejemplo? A menor que B, como estamos viendo acá. Ahora, si yo quiero que sea menor o igual, tengo que poner los dos signos juntos, ¿sí? Como estamos en este caso. Menor y seguido el signo igual.
Este sería el ejemplo, A menor o igual que B. Luego tenemos mayor que. Y luego tenemos otra vez el mayor o igual, ¿sí? En mayor o igual nuevamente tenemos que poner los dos signos. El ejemplo sería A mayor o igual que B. Y cuando queremos preguntar por un elemento igual a, no vamos a utilizar un solo signo igual. Acá requerimos poner los dos. Igual igual significa que un elemento sea igual al otro. Estamos preguntando eso. En este caso, ¿ven? A es igual a B, estamos preguntando. Pero no utilizamos un solo signo. ¿Por qué? Porque con un solo signo nosotros acá estamos haciendo, por lo general, asignaciones, es decir, dándole un valor a una variable. Y en este caso, en realidad, estamos preguntando si un elemento es igual a otro, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Bien, vamos a analizar ahora un ejemplo en Processing y vamos a tratar de entenderlo y ver por qué o dónde está el condicional aquí en este caso. Fíjense, tenemos un cuadradito, ¿no es cierto? Ahora, fíjense qué es lo que pasa con ese cuadradito. Se mueve, llegó a 500 y ¿qué pasó? Volvió a empezar, ¿no es cierto? Si se fijan, se desplaza, se desplaza, se desplaza, llega acá y otra vez vuelve a empezar, ¿no es cierto? Nosotros ya habíamos conseguido que los cuadraditos se muevan, pero nuestros cuadraditos desaparecían. ¿Cómo entonces hacemos para que esto vuelva a empezar? Si nosotros tuviéramos que estar pensando acá, ¿hay un condicional incluido en este ejemplo? Fíjense que yo digo, el cuadradito se mueve, se mueve, se mueve, pero si llega a 500, vuelve a 0, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo sería este condicional aplicado al movimiento del cuadradito. Bueno, entonces vamos a ver cómo nosotros entendemos y aplicamos el condicional en este caso del cuadradito. Yo presiono play y como vemos el cuadradito se mueve, pasó de la posición 0, ¿no es cierto? De esta posición pasó a la posición 200, ¿no? Ahora, si yo sigo, digamos, si esto volviera a reproducirse, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a suceder es que va a volver a moverse. Cada vez que llega a 200, el cuadradito retorna a la posición, ¿sí? 0, o sea, llega a 200, vuelve, llega a 200, vuelve. Entonces quiere decir que hay un condicional. Ese condicional está expresado acá. Como vemos dice, si la posición en X es mayor a 200, es decir, llego al límite de la ventana, entonces ¿qué hago? Entonces le doy nuevamente a esa posición inicial el valor 0, es decir, que vuelva nuevamente a este punto, ¿sí? Ahí es donde está el condicional. Si nosotros agarramos este condicional y lo ponemos dentro de nuestro código de los cuadraditos que se movían, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a empezar en un loop. Nuestro cuadradito va a llegar al límite de la ventana, va a volver. Llega al límite de la ventana, va a volver. Eso es lo que vamos a ver acá en este ejemplo. Fíjense que nosotros tenemos aquí al costado, en la parte inferior, tenemos entonces cómo nos quedaría. Vemos el cuadradito que se desplaza, ¿no? Lo estamos viendo. Llegó al límite de la ventana, vuelve al inicio. Y así continuamente. Llega al límite de la ventana y nuevamente comienza desde la posición 0. Bien, ¿dónde está entonces ese código dentro de nuestro programita? Acá tenemos el programa, como vemos, escrito en Processing. Y es todo lo que ya habíamos visto, no cambió. Tenemos la definición de la variable, tenemos la función setup donde aplicamos el tamaño de la ventana de 500 por 500, que es esto que vemos acá, ¿no es cierto? Y luego tenemos el draw, que es donde nosotros efectivamente dibujamos. ¿Qué hicimos? Primero definimos un color de fondo de ventana, un color de relleno y después dibujamos. Dibujamos un rectángulo igual que hacíamos antes, utilizando la función rect y utilizando la variable posX que ya habíamos definido. Acá también incrementamos esa posX, que justamente es lo que permite que se mueva ese cuadradito. Ahora, si nosotros necesitamos que nuestro cuadradito retorne, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces a aplicar un condicional que es este que vemos acá. Fíjense,
esto que está dentro del recuadro verde que les estoy marcando es el condicional. Dice if pos(x) es mayor que 500, es decir, estamos preguntando si llegó a esta posición, si ya está superando el cuadradito este lugar, ¿qué hacemos? Entonces, si eso pasa, le digo que pos(x) vuelva a valer 0, es decir, que vuelva a tener el valor que ya habíamos definido acá. Entonces, esto se ejecuta, como dijimos cuando vimos la función draw, se ejecuta todo el tiempo. Entonces, ¿qué dice? Aumenta la posición del cuadradito. Pregunta, ¿la posición del cuadradito es mayor que 500? Mientras que diga que no, sigue sumándole 1, sumándole 1, sumándole 1. Cuando llega acá, dice, ¿la posición del cuadradito es mayor que 500? Sí. Entonces le agrego a la posición 0. Lo mando de vuelta al inicio y esto empieza otra vez. ¿Se entiende la idea? Es decir, yo hago una pregunta, aquí en este caso me pregunto dónde está ubicado el cuadradito, si esa posición es 0. Si es 0, perdón, si es mayor que 500, entonces volvemos a empezar y le damos el valor 0, ¿sí? Todo el tiempo está haciendo esa pregunta. Cada vez que la respuesta a la pregunta es que sí, que se superó los 500, vuelve al inicio de la pantalla, como vemos acá en el ejemplo, ¿sí?